En las antiguas tierras de Persia, en tiempos de reyes e imperios poderosos, una historia de fe y coraje resuena a través de los siglos. Entre ellos, destaca la de Daniel, cuya vida está entrelazada con el tejido de la fe y la devoción en medio de las complejidades del poder y las intrigas políticas en la antigua Babilonia. Su jornada, registrada en el libro profético que lleva su nombre, trasciende el tiempo, inspirando generaciones con su integridad inquebrantable y su confianza inquebrantable en Dios. Vamos a sumergirnos en la historia de Daniel, un hombre cuyo coraje ante la fosa de los leones se convirtió en un testimonio eterno de fe y confianza en la providencia divina. Daniel era un hombre destacado en la corte del rey Darío, uno de los soberanos más poderosos de su tiempo. Su sabiduría y discernimiento lo destacaron entre los sabios y consejeros del reino. Sin embargo, fue su fe inquebrantable y su disposición para orar, incluso frente al peligro mortal, lo que lo colocó en el centro de una historia que desafiaría las leyes de los hombres y revelaría el poder soberano del Dios al que servía. La valentía de Daniel para permanecer fiel a sus principios y su determinación para buscar la orientación divina, incluso cuando enfrentaba amenazas y peligros inminentes, lo convirtieron en un ejemplo eterno de devoción y confianza. Su historia trasciende el tiempo y el espacio, inspirando a generaciones a mantenerse firmes en su fe, sin importar los desafíos que enfrenten. La saga de Daniel en la fosa de los leones es más que una simple narrativa histórica, es un testimonio de la providencia divina y el poder de la fe en medio de la adversidad. Es una historia que nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la verdad y la justicia nunca se apaga, y aquellos que confían en el Señor siempre son sostenidos por su gracia y misericordia. Es en este escenario intrigante y lleno de desafíos donde nos encontramos, listos para presenciar los eventos extraordinarios que moldearon el destino de Daniel y revelaron la grandeza del Dios al que él servía. En el apogeo de su reinado sobre Babilonia, Darío, un monarca respetado y amado por su pueblo, reconoció la habilidad y la integridad de Daniel. Impresionado por la sabiduría y devoción del joven, Darío planeó promoverlo a una posición de liderazgo incomparable en todo el reino. Su corazón estaba lleno de admiración por Daniel y anhelaba ver a su confidente gobernar a su lado. Sin embargo, entre los sabios y consejeros del rey, la envidia comenzó a brotar como una mala hierba venenosa. Mientras Darío expresaba su deseo de elevar a Daniel a una posición prominente, muchos de los sabios resentían la preferencia del rey por el joven hebreo. Veían su ascenso como una amenaza para sus propios intereses e influencia en la corte. A pesar de los logros notables de Daniel y su reputación impecable, estos sabios envidiosos conspiraron en las sombras, planeando socavar su posición y su influencia ante el rey. La envidia, como una llama insaciable, quemaba en sus corazones, impulsándolos a actuar en detrimento de Daniel. Mientras tanto, el rey Darío, ajeno a los planes siniestros de sus sabios, continuaba nutriendo sus cálidos sentimientos por Daniel. Su determinación de hacer del joven hebreo un líder prominente en su reino permanecía inquebrantable, incluso cuando las nubes oscuras de la intriga comenzaban a formarse en el horizonte político de Babilonia. Así, en los pasillos del poder y la intriga de la magnífica ciudad de Babilonia, los cimientos del complot comenzaron a ser establecidos, mientras Darío, el gobernante benevolente, y Daniel, el sabio fiel, estaban a punto de ser arrastrados hacia una serie de eventos que desafiarían sus convicciones y probarían su lealtad hasta el límite. A medida que avanzaba la conspiración de los sabios, se dieron cuenta de que podrían usar la devoción de Daniel hacia Dios en su contra. Conociendo la práctica regular de Daniel de orar fervorosamente a su Dios, maquinaron un plan ingenioso para socavar su fe y su posición en la corte del rey. Aprovechando la confianza del rey Darío y su disposición para promulgar leyes que consideraba justas, los sabios le presentaron una propuesta aparentemente inocente, una nueva ley que afirmaba que, durante un periodo de 30 días, cualquier persona que orara a cualquier dios o hombre, excepto al propio rey, sería arrojada a la fosa de los leones como castigo. Pintaron esta ley como una demostración de lealtad y unidad al rey, argumentando que fortalecería su autoridad y la estabilidad del reino.
Al escuchar las palabras de los sabios, el corazón de Darío se llenó de orgullo, y él, sin darse cuenta de la verdadera intención detrás de la propuesta, firmó el decreto con una pluma pesarosa, convencido de que estaba actuando para el bien de su pueblo y su reino. Sin embargo, detrás de la fachada de lealtad y unidad, se revelaba la malicia de los sabios. Sabían que al poner a Daniel en una posición donde su fe lo pusiera en conflicto directo con la nueva ley, finalmente podrían deshacerse de él y consolidar su propio poder en la corte del rey. Así, mientras el rey Darío firmaba el decreto con una sensación de deber cumplido, los sabios se frotaban las manos en anticipación, sabiendo que la red que habían tejido alrededor de Daniel estaba a punto de ser lanzada, llevándolo al borde del abismo de la fosa de los leones. El destino de Daniel estaba sellado, al menos a los ojos de aquellos que deseaban su caída. Pero el mismo Dios, en quien Daniel confiaba, estaba a punto de revelar su soberanía sobre los asuntos de los hombres de una manera que nadie podía prever. Cuando el sol se ponía sobre los majestuosos dominios de Babilonia, Daniel, fiel a su rutina de comunión con Dios, se retiraba a su casa y abría sus ventanas hacia Jerusalén. Arrodillándose ante su Dios, levantaba sus oraciones, ignorando el decreto injusto que prohibía la adoración a cualquier otro que no fuera el rey Darío. Mientras Daniel se entregaba a sus oraciones fervorosas, los sabios, con ojos ávidos y corazones llenos de envidia, observaban desde afuera, esperando la oportunidad de actuar. No pasó mucho tiempo antes de que avistaran a Daniel postrado en devoción, clamando a su Dios con fervor y sinceridad. Rápidamente, corrieron al palacio del rey, sus voces cargadas de acusación y malicia. Frente al rey Darío, relataron la transgresión de Daniel, señalando el decreto que él mismo había firmado y exigiendo que se cumpliera la ley. Darío, cuyo corazón estaba lleno de afecto por Daniel, se angustió al darse cuenta de que había sido engañado por los sabios. Buscó desesperadamente una manera de salvar a su amigo y consejero de la inminente sentencia de muerte, pero el peso de su propia ley era implacable. Por más que lamentara la situación, Darío sabía que era incapaz de revocar el decreto que él mismo había sancionado. Su autoridad como rey estaba vinculada al cumplimiento de la ley, y no podía permitir que sus propios sentimientos interfirieran en la aplicación de la justicia. Así, en medio del conflicto interno y la angustia, Darío se vio obligado a ceder a las demandas de los sabios y ordenar que Daniel fuera arrojado a la fosa de los leones como castigo por su supuesta transgresión. Incluso mientras daba la orden amarga, su corazón se retorcía de dolor, pues sabía que estaba condenando a un hombre inocente a muerte debido a su propia debilidad e incapacidad para discernir la verdad. Mientras los soldados conducían a Daniel hacia la oscura y siniestra fosa, el rey Darío permanecía en el palacio, atormentado por la amargura de la traición y la impotencia ante las circunstancias. Sin embargo, incluso en medio de la oscuridad de esa noche sombría, una luz de esperanza brillaba débilmente, ya que confiaba en el Dios de Daniel para intervenir de alguna manera y preservar la vida de su fiel siervo. Con un corazón pesado y un alma angustiada, el rey ayunó en un gesto de súplica desesperada hacia los cielos, implorando la intervención divina en favor de su amigo fiel. Sus labios murmuraban oraciones silenciosas, sus ojos elevados al cielo en busca de misericordia y protección para Daniel en la fosa de los leones. La noche se arrastraba interminable, con el tiempo pareciendo estancarse en un limbo de ansiedad e incertidumbre. Cada momento que pasaba pesaba como una cadena alrededor del corazón del rey, mientras esperaba ansiosamente cualquier señal de intervención divina. Y así, bajo la vigilancia atenta del rey Darío, la fosa de los leones permaneció envuelta en un velo de misterio y oscuridad, su secreto guardado entre las sombras impenetrables de la noche. Mientras tanto, la esperanza y la fe de Darío se convirtieron en su única ancla en medio de la tormenta de incertidumbre, mientras esperaba el amanecer con el corazón lleno de oraciones silenciosas por la seguridad de Daniel. Con el primer destello de luz del amanecer, el rey Darío, inquieto y ansioso, emergió de los salones del palacio y corrió apresuradamente hacia la fosa de los leones. Su corazón latía descontrolado, esperando encontrar a su amigo Daniel ileso, pero temiendo lo peor frente a la ferocidad de las bestias salvajes.
Al acercarse a la entrada de la fosa, Darío llamó por el nombre de Daniel con una voz temblorosa de emoción y aprensión. Sus ojos buscaban ansiosamente cualquier señal de vida entre las sombras oscuras, mientras esperaba, con el corazón en la garganta, la respuesta que podría determinar el destino de su amigo fiel. Y entonces, resonando desde las profundidades de la fosa, llegó la respuesta que llenó el corazón del rey de alivio y gratitud. La voz firme e inconfundible de Daniel resonó a través de la oscuridad, llevando consigo un mensaje de milagro y protección divina. Con palabras que fluían como un bálsamo para el alma atormentada del rey, Daniel relató el increíble acontecimiento que había ocurrido durante la noche. Testificó que, de hecho, los leones no lo habían herido. Dios había enviado un ángel para cerrar la boca de las fieras, preservando así su vida frente a la amenaza inminente. Para el rey Darío, estas palabras fueron como un rayo de sol rompiendo las nubes oscuras de la desesperanza. Su corazón rebosaba de gratitud y admiración por el Dios de Daniel, cuya misericordia y poder se habían manifestado de manera tan evidente en ese momento crucial. Con lágrimas en los ojos y una sonrisa de alivio en sus labios, el rey Darío agradeció a Dios por su intervención milagrosa, y su corazón rebosó de alegría al saber que su amigo y consejero había sido preservado de la muerte segura por manos divinas. Y así, en medio de la oscuridad y el peligro de la fosa de los leones, la luz de la providencia divina brilló radiante, revelando una vez más el poder y la fidelidad del Dios al que Daniel servía. Para el rey Darío y para todos los que presenciaron el milagro, la historia de Daniel en la fosa de los leones se convirtió en un testimonio vivo del cuidado y la protección divina sobre aquellos que confían en él de todo corazón. Rebosando de gratitud y alivio al ver a su amigo Daniel ileso en la fosa de los leones, el rey Darío no pudo contener su alegría. Su corazón estaba lleno de regocijo al presenciar el milagro de la intervención divina, y su fe en el Dios de Daniel se fortaleció aún más ante la evidencia palpable de su poder y protección. Con palabras de profundo agradecimiento a Dios, el rey Darío elevó su voz en alabanza y adoración, reconociendo públicamente la grandeza y la bondad del Señor que había salvado la vida de su amigo fiel. Su fe renovada se reflejaba en cada palabra, mientras proclamaba a todos en su reino el poder y la misericordia del Dios vivo. Luego, Darío tomó medidas decisivas para asegurarse de que la injusticia perpetrada contra Daniel no quedara sin consecuencias. Los sabios envidiosos y traicioneros que habían engañado al rey fueron llevados ante su presencia, donde recibieron su merecido castigo por sus actos malignos y traicioneros. Con justicia y determinación, Darío revocó el decreto injusto que había puesto en peligro a Daniel, declarándolo nulo y sin efecto. Restauró la libertad de adoración y expresión religiosa en su reino, reconociendo que ningún decreto humano podría limitar la libertad de dirigirse al Dios verdadero. Pero el rey Darío fue más allá de simplemente revocar la ley. Aprovechó la oportunidad para instruir a su pueblo sobre la grandeza y la bondad de Dios, cuyo poder y protección se habían manifestado de manera tan impresionante en la vida de Daniel. Por todo el reino, Darío proclamó la historia del milagro en la fosa de los leones, inspirando a su pueblo a confiar en el Señor y a reconocer su soberanía sobre todas las cosas. Así, la historia de Daniel en la fosa de los leones se convirtió en un legado duradero de fe y coraje, un testimonio eterno del poder y la fidelidad del Dios al que él servía. Su inspiradora saga resonó a través de los siglos, desafiando a las generaciones a confiar en el Señor en medio de las pruebas y a mantenerse firmes en su fe, incluso frente a las circunstancias más adversas. Para el rey Darío, Daniel era más que solo un consejero leal, era un amigo verdadero y un ejemplo vivo de devoción e integridad. Su testimonio de coraje y confianza dejó una marca indeleble en el corazón del rey, inspirándolo a buscar una fe más profunda y una comunión más íntima con el Dios de Daniel. Y así, mientras el rey Darío contemplaba el rostro sereno de Daniel en la fosa de los leones, supo que había presenciado algo más que un simple milagro, había presenciado la manifestación del poder y la gloria del Dios vivo. En un mundo lleno de incertidumbres y peligros, la historia de Daniel en la fosa de los leones brillaba como una luz de esperanza y seguridad,
recordándole a todos que el Dios que había preservado la vida de su siervo fiel era digno de confianza y adoración. Y así, la saga de Daniel en la fosa de los leones continúa resonando a través de los siglos, desafiándonos a confiar en el Señor en medio de las pruebas y a mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando enfrentamos los leones rugientes de nuestras propias incertidumbres y miedos. Pues, como nos recuerda Daniel, aquellos que confían en el Señor serán como el monte Sión, que no se tambalea, sino que permanece para siempre firme e inquebrantable ante los vientos tempestuosos de la vida.